Hola mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de En Conciencia por Bolívar Visión Televisión para ti, para mí y para todo este equipo que me acompaña. Es un verdadero e inmenso placer estar con todos ustedes en este día donde comenzamos a hablar acerca de una nueva serie llamada La Conciencia como instrumento de sentido. Y vamos a seguir explicándola de cerca, la vamos a desmenuzar y vamos a ver qué valiosa es en nuestra vida. Este instrumento que por naturaleza todos nosotros los seres humanos llevamos intrínsecamente. Y también, desde luego, vamos a verla en sus varias estaciones y desde luego vamos a mostrar cuáles son los tres pilares más peligrosos que descansa en cualquier ser humano. Y esto lamentablemente puede llevarlo a experimentar momentos difíciles, sobre todo esos momentos de perder el sentido de la vida. Así que prepárense porque a partir de este momento estamos en conciencia, una ventana para encontrar significado, sentido a nuestras vidas. Muy bien, mis amigos. Sin duda alguna, hablar de la conciencia es adentrarnos no solamente al aparato mental, como hemos dicho en el programa o en programas anteriores, que tenemos que estamos conformados por tres partes constitutivas que en los programas anteriores hemos insistido hasta la saciedad, que nuestro Padre Celestial, una vez que nos crea, nos levanta del polvo de la tierra, sopla dentro de nosotros, nos deja tres pilares fundamentales, por la cual vamos a tener herramientas en nuestras vidas. La primera de ellas es la parte corporal, más que evidente por el simple hecho de que podemos tocarlo, palparlo, sentirlo, experimentar con él, incluso vivir momentos agradables y momentos también no tan agradables. También hemos dicho claramente que una de esas tres constituciones tiene que ver con el aparato mental, al cual lo hemos llamado el alma, que es el aposento prácticamente de las emociones, de los sentimientos, de la voluntad y del intelecto, casi nada, ¿no? Pero también hemos dicho que otra de las partes fundamentales que constituye al ser humano tiene que ver con la parte espiritual, al cual hicimos referencia, nos paramos en varias estaciones, pusimos muchísimos ejemplos y desde luego esta parte, una vez unificada unas con otras de manera sinérgica, nos va a permitir definitivamente abrir nuevas posibilidades de entendimiento y sobre todo tener herramientas, porque en la vida no va a ser fácil aquí en la tierra. Y entendiéndolo de esta forma, nuestro Padre Celestial colocó en nosotros, seamos creyentes o no, ¿verdad? Seamos religiosos o no, ¿sí? Tengamos una relación con el Padre o no, ¿verdad? Tengamos definitivamente esas tres partes constituidas, debidamente instaladas. Pero una cosa es saber de ellas y otra cosa es darse cuenta, gracias a los errores, a los problemas y, ¿por qué no?, a las enfermedades que lamentablemente tenemos o tienen que llegar a nuestra vida para hacernos ver algo. Y una de esas tres se llama la conciencia. La conciencia, diríamos, es una figura elemental. ¿Por qué? Porque nos va a permitir ubicarnos en tiempo y en espacio. Nos va a permitir también tener la convicción, digamos, de regresar en sí, de saber dónde estamos, hacia qué lugar vamos a dirigirnos. Es decir, literalmente es el mapa, es la brújula que va a permitir guiar al ser humano en sus diferentes situaciones. Sobre todo, hemos dicho claramente en este programa que es un programa de entrenamiento, ¿sí? Hemos dicho claramente que la vida consiste en situaciones, ¿ok? La vida no solamente es experimentar, ¿verdad?, o vivir cosas fantásticas o desagradables, no. La vida constituye situaciones y esas situaciones, independientemente, tiene que haber, para bien o para mal, una decisión puntual. Y en eso consiste la vida, ¿saben?
en tomar decisiones de manera puntual para poder definitivamente dirigir este barco que se llama el ser humano. Dirigir no solamente al cuerpo, sino al aparato mental y desde luego nuestro aparato espiritual totalmente instalado para que tengamos a bien a la hora de una confusión, a la hora de no saber qué decidir, qué punto hacer, qué pieza mover en el ajedrez, podamos o tengamos la posibilidad de mirar hacia arriba en esa relación, ¿verdad? Horizontal, como enseñamos en los programas anteriores. No solamente la relación tiene que ser vertical, sino también horizontal, es decir, tenemos la posibilidad de mirar hacia arriba a través de una oración y conectarnos con nuestro Padre Celestial, a fin de que seamos instruidos, redarguidos, es decir, amonestados, ¿verdad? Porque muchas veces cuando vamos a tomar una decisión o cuando terminamos de tomarla, lamentablemente vienen los remordimientos. Y esa figura del remordimiento tiene mucho que ver con una figura que se llama la conciencia. Entonces, mis amigos, después de este resumen o bosquejo que hemos hecho ante ustedes, les quiero hacer significar la importancia que tiene la conciencia, el darme cuenta. Recuerden, cada vez que hablemos de conciencia, estamos hablando del darme cuenta, de regresar en sí, así como lo hizo el hijo pródigo, luego de una discusión interna, luego de un diálogo interno entre su ser y entre la situación que estaba viviendo, entre la comparación que él hacía cuando estaba apacentando los cerdos en ese momento, porque no le quedó otra, y recordarle de que allá donde él vivía, donde estaba su padre, tenía todas las comodidades. Pero ahora, en esta comparación que nos ayuda la herramienta llamada conciencia, es llevarnos en sí. Y las Escrituras dice algo bien interesante: y regresó en sí, y regresando en sí. O sea, que volvió en sí, y volver en sí es sencillamente hacer esto. Eso se llama volver en sí. Pero nosotros, a través de esta figura de la conciencia, podemos decirle claramente: la conciencia es un instrumento de sentido. ¿Por qué? Porque a la hora que nos salgamos de control, a la hora que tengamos que decidir y no lo hacemos correctamente, llegarán los remordimientos. De tal manera, pues, que vamos a ver entonces nuestro editorial de hoy, para que ustedes también en casa puedan seguirnos y desde luego también tener una lectura acerca de lo que estamos tratando de significar. Vamos a ver. No cabe duda que el individuo moderno desea vivir desde lo fácil y lo placentero, sin medir las consecuencias. El objetivo central es satisfacer necesidades y cumplir sus deseos sin importar cuántas reglas o normas tenga que romper, pero menos permitir que alguien le reproche su conducta o evalúe su comportamiento. Este es el gran problema del ser humano, ¿saben? Este comportamiento desproporcionado y absurdo lleva a experimentar situaciones que ponen en peligro sus relaciones, tanto personales como relacionales, incluso poner en peligro su estadía terrenal. Vean ustedes hasta dónde puede una figura tan terrible llamada ignorancia tener repercusión en nuestras vidas. Hasta dónde puede llegar el peligro de la desinformación, el peligro de no saber qué es lo que nos está pasando. Y fíjense ustedes que la raíz más profunda de la inobservancia del ser humano tiene que ver necesariamente con la ignorancia, vista no como la falta de haber estudiado ciertas áreas, la primaria, la secundaria o llegar a la universidad. No estoy hablando de esto, estoy hablando del descontrol, de la falta de información con la cual manejamos nuestras vidas. Y nosotros tenemos tres áreas, señores y señores que me están viendo en este momento, amigos, mis buscadores. Nosotros tenemos tres áreas por la cual tenemos que seguir insistiendo. La primera área, ¿verdad?, tiene que ver con lo corporal. El cuerpo necesita una atención especial. Entonces nosotros no podemos pretender
bajo la figura de la ignorancia, es que yo no sabía, ¿verdad? Llevar a nuestro cuerpo a colocarlo en una condición o en una situación totalmente desproporcionada. Y esto, evidentemente, vemos el resultado, las estadísticas nos están diciendo lo malo en el cual el ser humano moderno hoy en día maneja su cuerpo, maneja su salud física, y ni hablar cuando hablamos de la parte mental. Vean ustedes, echemos solamente un vistazo a lo que le sucede al hombre normal y corriente. Es impresionante cómo no sabe ni siquiera manejar una emoción, un sentimiento, ni siquiera un pensamiento, ¿saben? Pensamientos que van y vienen como la ola del mar, que van y pegan y no sabemos por dónde vienen, así como el viento. Por eso es necesario, mis amigos, puntualizar, estacionarnos en este punto. Y usted se preguntará en casa, pero ¿por qué tanta insistencia con respecto a la conciencia? Porque es un instrumento válido que nos va a permitir estacionarnos, bajarnos del carruaje y comenzar a tomar decisiones puntuales. Pero, ¿podemos hacerlo sin la información debida? No, creo que no, porque terminaremos en un argumento o simplemente en la insensatez. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso vamos a seguir insistiendo en este tema y entrar de lleno para revisar de cerca estas tres figuras letales que yo llamo personalmente el sinsentido. Yo las llamo ignorancia, inconsciencia y la irresponsabilidad esta noche en esta nueva serie a través de Bolívar Visión y en este programa que se llama En Conciencia. Bien, mis amigos, estamos de regreso con todos ustedes en este programa que sencillamente se llama Atención, en conciencia, en darme cuenta, en volver en sí o volver en sí, así como lo hizo el hijo pródigo en aquella radiografía que nuestro Maestro Jesús de Nazaret de manera perfecta nos moldeó, nos los hizo ver a través de esta historia de dos hijos, ¿verdad? De un padre y dos hijos. Y el recorrido, cómo luego de abandonar, luego de que el hijo pródigo llegó al padre, un día le dijo: Padre, es necesario que yo me vaya, dame todo lo que tengo o todo lo que me pertenece, y yo agarro, como quien dice, por mi lado, porque pienso yo, creo yo, que ha llegado el momento de yo irme de aquí. Cosa que lamentablemente, como todos sabemos, terminó en una tragedia, en una verdadera tragedia. ¿Saben por qué? Porque el hombre terminó apacentando cerdos, es decir, cuidando los cerdos, comiendo con los cerdos. Y esto es inaceptable. Usted no puede permitir bajo ninguna circunstancia de que esta situación que vivió el hijo pródigo se repita en usted. ¿Por qué? Porque la ignorancia, la inconsciencia y la irresponsabilidad se hicieron presente, como dice la historia, ¿verdad? Luego de desperdiciar todos sus bienes, desperdició incluso su salud, su estado físico, es decir, tanto en el cuerpo, en la mente y en la parte espiritual, se dio cuenta luego de un diálogo, y ese diálogo y esa conciencia, ¿qué hizo? Sencillamente le dio una buena respuesta. ¿Por qué? Porque no puede ser que nosotros tengamos todas las comodidades, y estoy hablando literalmente, tengamos todas las comodidades y terminemos, qué sé yo, abandonando al cuerpo. ¿Sí?
cuando estamos llamados a vivir. Y si estamos viviendo todavía físicamente y Dios nos da la oportunidad todos los días de seguir respirando, es porque hay un sentido y un propósito para vivir. Y eso es lo que estamos haciendo en este programa. Le estamos entrenando directamente a usted para que tenga, como quien dice, herramientas en la vida. ¿Y cuál es la insistencia? Como me dijo un amigo hace unos días que me vio en el programa, ¿cuál es la insistencia tuya de enseñarnos todas estas cosas? Sencillamente porque el Padre, nuestro Padre Celestial, así como lo hizo conmigo, lo quiere hacer contigo. ¿Por qué? Porque la vida es valiosa. ¿Saben? Mientras respiremos en esta tierra, no es casualidad. Y no sigamos como quien dice, bueno, estoy por casualidad aquí, por el azar, o sencillamente irnos por la parte de la teoría de la evolución de Charles Darwin. ¿Sí? Pues bien, vamos a seguir viendo otra radiografía, ahora más de cerca, a través de un TAC, es decir, a través de un sistema de radiografías electromagnéticas que puede ir más allá de lo que ve los ojos, es decir, más allá de lo que ve nuestros sentidos. Pero lo vamos a enfocar literalmente para que ustedes vean la profundidad que tiene la conciencia en estos tres pilares y desde luego el peligro que corre una persona caída cuando sigue practicando estas tres figuras. Vamos a verla rápidamente. Vean ustedes, tres pilares fundamentales, anótenlo por favor. La ignorancia es la primera, es la madre de todos los problemas. La inconsciencia, el no darnos cuenta y desde luego la irresponsabilidad. Cuando ustedes vean estas figuras, estas tres figuras que se asoman, estamos viendo lamentablemente que la persona está sentada sobre ella. Y esto es una bomba. Esto es, digamos, un C4 activada con muchos cables y desde luego nosotros estamos así. ¿Cómo vamos a poder desactivar algo tan profundo que está arraigado en nuestra mente, en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia? ¿Cómo nosotros podemos arrancar esta información que ya colocaron nuestros padres? ¿Cómo podemos nosotros arrancar esta información que la hemos adquirido a través de primaria, secundaria e incluso cuando llegamos a la universidad? ¿Cómo pretende usted que me está viendo en este momento, quizás confundido, cómo yo puedo arrancar la ignorancia cuando esa información ya está sentada en los lugares del inconsciente o de mi memoria, vamos a llamarla de esta forma? A ver, ¿será que lo podemos hacer así de sencillo? No, mis amigos. Y esto hace que la ignorancia vaya hacia lo más profundo del ser. Pero lamentablemente, como dijo Carl Jung, desde ese lado oscuro va a seguir controlando nuestras vidas como si fuéramos unos títeres. Esto es lo peligroso de todo esto, ¿eh? Cómo se esconde, la falta de información se esconde en lo más profundo del ser y termina haciéndolo, ¿saben por qué títere? Sencillamente porque controla sus emociones, controla sus sentimientos, controla su manera de pensar, de actuar y de argumentar. Vean ustedes esto peligroso, ¿eh? Argumentar algo que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Cómo usted argumenta, por ejemplo, una enfermedad una enfermedad crónica en su cuerpo? ¿Cómo la va a argumentar? Bueno, yo nací... A ver si se la hago explicar por acá. Y permítame, voy a dramatizar esto, ¿sí? Voy a utilizar el psicodrama. A ver, una enfermedad. Se detecta, el médico le dice sí, cómo no. Tenemos una hipertensión arterial, tenemos una diabetes, tenemos un problema desde el punto de vista digestivo. Y esto no se cura nunca porque son enfermedades lamentablemente que la medicina médica convencional no sabe cómo resolverlos. De que le puede poner cierto parado a los efectos de la enfermedad. Sí, cómo no, a través de los fármacos, a través de una cirugía. ¿Sí? Pero la causa principal por medio del cual esta situación o esta condición se encuentra en su cuerpo es algo que la vuelve compleja.
Y la enfermedad lamentablemente se estaciona en su cuerpo hasta saber cuándo podemos nosotros, como quien dice, salir de ella. Por eso, y muchas cosas más, esto nos lleva a decir claramente que la ignorancia, usted no puede combatir la ignorancia, su estado de irresponsabilidad, ¿verdad?, dejando una enfermedad en su cuerpo. Bueno, y entonces usted se pregunta, ¿pero cómo yo puedo arrancar esto? ¿Usted quiere saberlo? ¿Usted quiere saberlo realmente? Sencillamente tenemos que sacar el cuerpo de tal condición. ¿Cómo podemos hacerlo? A través de una buena alimentación. Punto número 1. Pero lo más importante, lo más importante de aquí es saber un punto neurálgico. Si usted no suspende la causa principal por medio del cual, escúchense esto bien, por medio del cual esta enfermedad llegó a estacionarse en su cuerpo, difícilmente vamos a salir de ella. Dicho en español, si la causa principal que generó el problema que hoy tiene usted en su condición de salud, no la retira, ¿verdad?, la condición secundaria seguirá haciendo efecto. Esto es la ley de causa y efecto. Esto no tenemos que explicarla o ser el rey Salomón. No. Esto es algo que tenemos que entender. Pero la ignorancia de manejar estos asuntos, lamentablemente en este lado del mundo, tiene otra argumentación. Aquí, por ejemplo, las creencias dicen que si uno tiene una enfermedad crónica de esas que la ciencia médica convencional no puede hacer nada, entonces tome pastillas. Cosa que va totalmente contrario al cuerpo, ¿sabe? El cuerpo no fue ideado, y le voy a decir un secreto aquí, y eso va a ser próximamente el libro que estoy próximamente a editar. Se llama ¿Cómo cambiamos la química de nuestro cuerpo? Señores, el cuerpo, el organismo no fue ideado, atención con lo que voy a decir, va a sonar algo fuerte, ¿eh? El organismo, nuestras células, no fueron diseñadas para ingerir pastillas. ¿Podemos entender eso? Entonces, ¿cómo hacemos? Pregunta. ¿Cómo hacemos entonces para aguantar una condición? Cambiamos de condición. ¿Por qué? Porque si yo saco al cuerpo de tal condición, ¿dónde va a quedar el efecto secundario? Pues desaparece. Y eso significa que para poder arrancar el problema de la enfermedad crónica, necesariamente tenemos que salir de la condición en la cual metimos al cuerpo un día sin saberlo. ¿Y quién lo metió? La gran pregunta, ¿quién lo metió? ¿Quién metió mi cuerpo en todo esto? Mi ignorancia. Dígalo usted, repita conmigo. Mi ignorancia me lleva a estar dentro de la enfermedad. A ver, señor director. Mi ignorancia, mi falta de conocimiento, me lleva a mantener el cuerpo en la enfermedad. ¿Sí lo es? ¿Realmente lo ves? ¿Y cómo podemos sacar al cuerpo? Por ejemplo, ya que hemos tocado el punto del cuerpo físico o del organismo. ¿Cómo podemos sacarlo de tal situación? Quitando la causa principal. Déjeme graficarlo un poco más. El primer paso es retirando los tóxicos que de una u otra forma, según nuestra creencia, pensamos que no nos hacen daño. El azúcar, las harinas, la grasa saturada, los enlatados, los envasados. Si nosotros retiramos estos tóxicos del cuerpo, automáticamente el cuerpo se regenera, se transforma.
Se reconstruye. ¿Sí lo ven? Entonces, mis amigos, esto es un problema. El problema de la enfermedad es un problema netamente de ignorancia. ¿Por parte de quién? A ver, ¿cuál es la ignorancia? ¿Quién es el culpable de todo este hecho? El paciente. En primer lugar, el paciente. Porque ¿quién es el que come? Pues, todos los días. ¿Quién lleva los alimentos todos los días a la boca? Y en segunda instancia, también encontramos, lamentablemente, parte, no todos, parte de la ciencia médica convencional, también utilizando la ignorancia para destruir los efectos de una enfermedad, destruir, quitar, aminorar el dolor, pero no miran la causa principal, por tanto, la enfermedad nunca se va del cuerpo. Y por ende, la enfermedad viene a vivir con nosotros. Y como dijo un sacerdote católico por allá, dijo, hasta que la muerte los separe. Nosotros entonces no podemos entrar en esta disyuntiva, sino tratar de mirar rápidamente el problema, y el problema sencillamente la raíz de todo problema que se genera en nuestro ser, en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Tiene que ver con la ignorancia. Esa ignorancia que lamentablemente está poniendo en peligro nuestra estadía terrenal. Breve pausa mientras usted reflexiona esto, y al regreso seguimos mirando más de cerca a través de estas radiografías que literalmente nosotros la hacemos de manera progresiva, de manera intencional, para que usted vea la profundidad de todo este problema y qué tan sencillo salir de él. Bien, mis amigos, estamos de regreso con todos ustedes en este programa que se llama En Conciencia. Objetivo fundamental, entrenarlo a usted. Sí, usted que me está viendo, mi querida amiga, mi querido amigo, mi querido adolescente, mi querido religioso, mi querido creyente, el ateo, ¿por qué no? ¿Sí? Todos pueden entrar, como quien dice, en esta casa, porque no solamente la inteligencia que utilizamos aquí, basada en situaciones científicas, ojo, ¿sí? Sino también tenemos revelación de nuestro Padre Celestial. Y esto es lo importante, porque eso nos lleva a la sabiduría, que está por encima de cualquier inteligencia. Y eso no quiere decir que yo sea un superdotado, no. Yo soy un ser humano normal y corriente, de carne y hueso, igual que usted, pero con un cierto grado de entendimiento. ¿Por qué? Porque me gusta ir a la causa del problema y no solamente entretenerme con los efectos de ella, ¿sí? Y hemos dicho claramente en este programa, si no terminamos, si no arrancamos, si no miramos la verdadera causa que origina el problema, lamentablemente las demás seguirán. A ver, la irresponsabilidad. ¿Cómo se quita la irresponsabilidad? Cuando en el fondo tenemos la ignorancia. ¿Cómo usted pretende llegar a la conciencia si tenemos irresponsabilidad? O bien, las dos juntas. ¿Cómo pretendemos llegar nosotros a ser más sabios cuando tenemos la ignorancia, tenemos la inconsciencia y tenemos la irresponsabilidad? ¿Cómo podemos nosotros llegar a otro nivel de entendimiento? Pregunto. Y eso es lo que fustigó prácticamente nuestro Padre Celestial al decir claramente mi pueblo. Vean ustedes esto, lo que decía
nuestro Padre Celestial en este manual de instrucción llamado las Sagradas Escrituras o la Santa Biblia. ¿Qué decía nuestro Padre Celestial en Oseas? Decía claramente, mi pueblo perece, se muere, fue llevado, porque le faltó el conocimiento. ¿Y qué es la falta de conocimiento? Ignorancia, mis amigos. Qué terrible es esto. Qué terrible es esto. ¿Sí? Vamos a ver rápidamente cómo podemos nosotros graficar, cómo podemos conceptualizar, cómo podemos definir, pues, la ignorancia según el diccionario de la Real Academia Española. Vamos a verla. Primero, viene del verbo ignorar. Indica falta de saber o de conocimiento sobre algo. Es una carencia absoluta sobre algo y hay una desinformación sobre algo. Quizás la Real Academia Española la miró desde muchos aspectos, ¿saben? Desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista doctrinal, dogmático, psicológico, jurídico, científico. Pero lo más importante de todo esto es tratar de precisar, mis amigos. ¿Precisar qué cosa? ¿Qué significa realmente la palabra ignorancia? Y la ignorancia no es otra cosa que la falta de información. Es la desinformación, como lo digo yo personalmente. Y la desinformación, muchas veces, ¿saben? Viene prácticamente guardada dentro del ser humano, en su mente sobre todo, en su aparato mental. Y desde allí, lamentablemente, vamos nosotros o pretendemos nosotros con ese paquete lleno literalmente de C4, ¿verdad? O TNT, como le llaman por allá, ¿sí? Que es un fragmento explosivo que en cualquier momento, si usted lo manipula de manera incorrecta, es capaz de explotar. Y eso es lo que pasa, ¿saben? En las personas que no saben que por dentro están dinamitados desde la planta de los pies hasta el último cabello de su cabeza. ¿Sí? Entonces, esa bomba está instalada allí. Y esa bomba no podemos dejarla, porque en cualquier momento, véanse ustedes esto, que en cualquier momento de nuestras vidas nos puede explotar en las manos. Y esto sí es grave, ¿eh? Pero muchas veces esa explosión viene siendo por dentro, ¿sí? Es una explosión que va implotando interiormente. Como todos sabemos, lo que no explota por fuera tiene que explotar por dentro. Y por eso el ser humano vive en la más triste ansiedad, en la más triste depresión, porque no consigue darle significado a lo que le está sucediendo. Piensa que de último, termina diciendo que él es un error, que lamentablemente lo dejaron aquí, que su culpa no se debe a él. Lo que le está pasando en este momento a él no se debe a él, sino a su pareja, a sus hijos, a su trabajo, a su cuerpo que vino defectuoso, ¿sí? Y que nadie lo comprende, nadie lo entiende. Entonces, para eso yo necesito, ¿saben? Necesito, como nadie me comprende, nadie me entiende, nadie me acepta ya esos argumentos tontos, trasnochados, ¿sí? ¿Qué termina la persona? Con una botella en la mano para poder entender la realidad, o una sustancia química para poder entender lo que le está pasando, ¿sí? Engañarse. Eso significa engañarse a uno mismo. Y esto es parte de la ignorancia, ¿saben? Ignorancia contra ignorancia. Porque si tú no sabes resolver la verdadera causa que te está haciendo, digamos, efecto en tu vida, ¿cómo vamos a poder desactivar algo, ¿saben? Como es la irresponsabilidad. ¿Cómo? No vamos a poder nunca. Vean ustedes, naciones enteras fallecieron en el camino, en el intento, como es el caso
del pueblo de Moisés, que falleció en el camino por sus argumentos, por sus murmuraciones. Y aquellos, viendo la fuerza sobrenatural de Dios, eran capaces de seguir murmurando o de echarle la culpa a los demás, o echarle la culpa al pobre Moisés, a Moshe, como le dicen en hebreo. Entonces, Moisés era un hombre que, a pesar de que era un humano, ¿verdad?, estaba siendo instruido para que salieran lo más pronto posible de esa ignorancia y poder llegar hacia donde querían llegar, que era la tierra prometida, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos seguir mirando nuestra tragedia, ¿saben?, para seguir cometiendo errores tras errores. Esto no nos va a llevar a nada, ¿saben? Como nación no nos va a llevar a nada. Y qué mejor ejemplo, ¿saben?, lo que pasó en el Éxodo, lo que pasó en el Antiguo Testamento, cuando Dios, de manera extraordinaria, de manera simplificada, nos muestra, ¿verdad?, cómo una nación entera, ¿sí?, cómo una nación entera, salvándose dos familias, ¿no?, cómo toda la nación entera pereció. Y pereció sencillamente porque estaban en el desierto, ¿no? Miren ustedes cuántas veces tuvo que darle la proporción. Les trajo la comida, le hizo que las tierras brotaran agua, o las piedras brotaran agua, el maná del cielo, la luz en el día, la sombra. Todas esas cosas las entendió Dios, pero la ignorancia de este pueblo, el endurecimiento de sus corazones, la insensatez produjo que muchos de ellos fallecieran en el camino. Y nosotros, como dice la Escritura, todas estas cosas se escribieron. ¿Para quién? ¿Para que quede en la historia? No, para nosotros. Estas historias reales que vivió el pueblo de Israel fueron escritas exclusivamente, y Dios las permitió, ¿saben para qué? Para que nosotros entendiéramos que necesariamente tenemos que salir primero de la ignorancia, segundo de la inconsciencia y tercero de la irresponsabilidad. Porque de hecho, si seguimos en ella, lamentablemente nunca vamos a poder lograr entrar a nuestro camino, a nuestra tierra prometida. Es lo que quiere nuestro Padre Celestial. Por eso nos está pidiendo en este momento un nuevo nivel de entendimiento más alto del que tienes. ¿Sí? Pues bien, vamos a seguir viendo otra radiografía rápidamente. Entonces, ¿la ignorancia qué es, mis amigos? Vean ustedes. Es un concepto que nos indica falta de saber o conocimiento. Es una carencia que lleva a la imperfección. Quédense con esa idea. Es una desinformación y desde luego el desconocimiento sobre alguna materia. Por ejemplo, el caso del cuerpo, el caso del aparato mental y el caso de la parte espiritual. Breve pausa y al regreso venimos con nuestras conclusiones finales de este programa, de esta nueva serie que abrimos a partir de ahora, que se llama La conciencia como instrumento de sentido. Bien, mis amigos, estamos de regreso con todos ustedes en este día donde comenzamos una nueva serie llamada La conciencia como instrumento de sentido. Y cuando digo yo instrumento de sentido es porque necesariamente tenemos que incorporarla a nuestra caja de herramientas. ¿Por qué? Porque en la vida la vamos a requerir.
el darme cuenta es importantísimo, ¿saben? Porque no podemos seguir como las otras especies que viven sobre la faz de la tierra, sobre todo en el reino animal, ¿verdad? Que actuemos solamente con instintos o por necesidad. Necesidad, cuando tiene hambre, ataca. Y cuando se ve, digamos, acorralado, ataca. ¿Sí? De manera, pues, no podemos seguir bajo esas circunstancias. Nosotros tenemos algo especial. Los seres humanos tenemos algo especial, hechos a imagen y semejanza de Dios. Nunca se les olvide, cada vez que estemos frente a un problema, señoras y señores, somos semejantes a nuestro Padre Celestial. Y si somos semejantes a Él, necesariamente tenemos que saber cuáles son las herramientas. Las herramientas, como el caso del conocimiento, como el caso de la sabiduría, como el caso, digamos, de la conciencia, como el caso de la responsabilidad y todos aquellos, pues, que de una u otra manera, herramientas que nos sirven en la vida, ¿sí? Pues bien, vamos a ver rápidamente una radiografía que nos va a mostrar hacia lo más profundo del ser, ¿saben? La vamos a apuntar y la vamos a tomar para mirar más allá de nuestro sentido, más allá incluso de nuestra percepción. Y esto nos va a permitir ver qué hay detrás de la ignorancia, ¿sí? Vamos a verla, señor director. Ignorancia vista a través del TAC. Como ustedes saben, el TAC viene siendo un aparato de radiografía que ve en lo más profundo, ¿saben? Traspasa incluso tejidos, huesos, tuétanos, en fin, ¿sí? Pues bien, vamos a ver esta. La falta de información. La primera que encontramos cuando hacemos un corte, encontramos la falta de información, que es la desinformación. En segundo lugar, encontramos el desinterés por resolver las cosas. Eso significa que sin importar las consecuencias, todos los actos que yo hago, lo hago sin tomar en cuenta ni siquiera qué va a pasar si se ejecutan o no. Y finalmente encontramos el conformismo, o bien la mediocridad o las excusas. Esto es tremendo porque evidentemente nos muestra la peligrosidad de esta figura, de dejarla estacionada en nuestras vidas. Estamos hablando de la ignorancia. Atención, la ignorancia es la falta la falta de información precisa de cómo manejar ciertas cosas en nuestras vidas, ¿sí? Y mucha gente se ofende, ¿saben? Porque nos escucha hablar de la ignorancia, y dice claramente, bueno, yo nunca he podido estudiar. No estoy hablando de eso. Bueno, es que yo no tuve la oportunidad de estudiar porque tuve que salir al ruedo a trabajar, a mantener a mi familia. Perfectamente. No hemos dicho lo contrario. Estamos diciendo que si usted sigue dejando esa situación interior en usted de no querer saber de nada, porque la persona que adolece de una ignorancia profunda no quiere saber nada de nada. No. ¿Sí? Uno viene a hablarle del cuerpo. No, es que yo no soy médico. Yo no nací para esto. ¿Saben? Es más, yo me dedico a trabajar en una bodega o bien a trabajar en mi casa o a hacer esto. Pero usted tiene un cuerpo. ¿Saben? Y el simple hecho de tener este cuerpo necesariamente necesita la información. Porque de lo contrario, atención con esto, con lo que voy a decir, porque de lo contrario voy a cometer errores en él. Por ejemplo, la falta de una alimentación correcta. Si estamos aquí, Pues bien, regresamos nuevamente al TAC. La falta de información, el desinterés por resolver las cosas y las excusas. Esto es el cuadro, mis amigos, el cuadro que encontramos lamentablemente en la ignorancia, vista desde lo más profundo. Por eso, bajo ninguna circunstancia nosotros podemos dejar que este elemento tan peligroso que se penetra en lo más profundo de la mente humana, ¿saben? Del entendimiento humano, de las resoluciones, de los argumentos al cual usted utiliza para poder explicar las cosas que usted hace, ¿sí? Están radicadas en ello y por eso tenemos que ir, va a doler,
déjeme decirle por acá, va a doler, ¿saben? Cada vez que toquemos una parte de nuestro estado que adolece de ignorancia, va a doler mucho. Pero es necesario. ¿Por qué? Porque hay veneno en ellas, hay que extirparlas, hay que abrirlas. Y el abrirlas, el cortarlas y abrirlas, lamentablemente van a salir las mentiras. Por eso nuestro Padre Celestial, ¿saben? ¿Qué le pide al ser humano? Ante todo este panorama oscuro, terrible, de desinformación, ¿saben? De desinterés o de excusa. ¿Qué le pide al ser humano? Sencillamente, arrepiéntete. ¿Y el arrepentimiento qué es? Para muchas personas, es dejar una religión para agarrar otra. Me disculpan, ¿sí? El que piensa que el arrepentimiento es dejar una religión paternal, maternal, de abuelitas, para agarrar otra religión, ¿sí? Piensa que va a salir de la ignorancia. Y el arrepentimiento no es eso. El arrepentimiento, ¿saben lo que significa el arrepentimiento? ¿Se han preguntado alguna vez? Bueno, es una forma en que Dios nos pide para nos acerquemos a una religión. Déjeme decirlo por acá. La persona que piensa de esta manera está en lo incorrecto. El arrepentimiento que viene siendo, señoras y señores, mis amigos, alejarse del mal. ¿Y saben lo que significa alejarse del mal? La ignorancia, la inconsciencia, la irresponsabilidad. Y vamos a ver esta rápidamente, señor director. La ignorancia a nivel espiritual. Vean ustedes cómo Dios la enfoca de esta manera. Le toma una radiografía a la ignorancia y nos dice esto. Vamos a verla. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Puesto que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Pero lo más importante, lo que nos dice el profeta Osea en el capítulo 4, versículo 6, es que Dios nos está llamando a tomar la bandera del conocimiento y de la sabiduría. ¿Saben? El conocimiento y la sabiduría de manera responsable. Y una de las maneras responsables, rápida, de solución al problema de la ignorancia es el arrepentimiento. Significa, anótelo, significa alejarme del mal. ¿Para qué? Para que Dios pueda hacer justicia en nuestras vidas. Otra vez, señor director. ¿Para qué necesito el arrepentimiento? Alejarme de la ignorancia. Para que Dios haga justicia en nuestras vidas. Para recibir el favor de Dios. Para, lo más importante, anótelo. ¿Saben? Lo más importante es encontrar el favor de Dios. Porque en la vida no va a ser fácil, ¿saben? Tenemos que tomar decisiones. Y la vida nos exige. ¿Qué hago? Se paran las oportunidades todos los días al frente de nuestras casas o nuestros negocios, donde estamos. Y nos dicen, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí? ¿Te vas con nosotros? ¿O paso mañana? Y si no hay decisiones puntuales, no vamos a lograr. Vamos a aparecer en el camino. Y lo más terrible, nunca vamos a llegar a donde queremos llegar, que es la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? ¿Aquella Jerusalén? No, la tierra prometida está aquí. Las bendiciones están aquí. ¿Sí me entiendo? ¿Me hago explicar? Por eso tomamos conciencia de esto. Tenemos que salir cuanto antes de la ignorancia, rápidamente. Y salir de la ignorancia significa, ¿saben? Revisar las informaciones, leer, sobre todo este manual de instrucciones. Este manual de instrucciones es lo más valioso que puede existir. ¿Por qué? Porque nos va a permitir salir del
desconocimiento. ¿Y el desconocimiento qué es? La ignorancia. ¿A través de qué? De la conciencia. A través de nuestros actos responsables. Tenemos que leer. Este no es un libro para religioso, ojo, o de cargarlo aquí. Este es un libro de instrucciones que mañana, en el próximo programa, vamos a ver con detenimiento. Cómo Dios insta, cómo Dios prescribe, ¿verdad? Cada decisión para que no caigamos, en definitiva, en la ignorancia. Primer paso, salir de la ignorancia, salir de la causa principal, porque de lo contrario no vamos a poder, atención con esto, no vamos a poder resolver de hecho el problema. ¿Ok? Pues bien, mis amigos, este es nuestro mensaje de hoy. Llévenselo con ustedes. Practíquenlo. No me hagan caso a mí. Practíquenlo. ¿Sí? Ahora la reflexión en casa, con la pareja, con los hijos, con los amigos, con nosotros mismos. ¿Sí? El encuentro íntimo de esa relación que espera nuestro Padre Celestial. Y si le gustó el programa, como digo siempre, por favor recomiéndelo. Y si no, también hágalo para que aquellas personas que no han tenido la posibilidad de verlo o escucharlo, lo puedan hacer. Usted puede comunicarse con nosotros a través de los diferentes medios, mensajería de texto, correo electrónico, en fin, a fin de conocer cualquier inquietud que usted tenga acerca del programa. O bien, si quiere agregar algo más. Y por qué no, hacer de la consejería como una manera para salir de la ignorancia. Feliz noche para todos ustedes y ahora, como digo siempre, señor director, la reflexión en casa.